Muy buenas tardes. Pues como decía Rocío, no sabéis la alegría que me da poder estar aquí esta tarde, después de haber estado hace mucho tiempo escuchando este seminario abajo, y me gustaría que este fuera un rato de, de compartir y de que estemos muy atentos ante la propuesta que se nos hace, que es muy grande, ¿no? Como decía Rocío, yo no soy teólogo, yo soy trabajador social y mis clientes, por decirlo de alguna forma, son parecidos a los vuestros. Vosotros estáis en enfermería y vais a trabajar con personas que tienen dolor, que tienen necesidad. Las personas con las que yo trabajo tienen necesidad. Son personas que vienen a pedirnos comida, que vienen a pedirnos empleo. Son personas frágiles, como vosotras, ¿no? Como las personas a las que vosotras vais a atender y vais a cuidar y vais a sanar. Creo que esto nos da, tanto a los que trabajamos con la fragilidad con la que trabajamos nosotros, como con la fragilidad con la que trabajáis vosotros, nos da una posición muy especial para aproximarnos a lo que quería Jesús, ¿no? De entrada, el nombre de la charla es La inaudita pretensión de Cristo. Esto de inaudita significa que nunca nadie, antes ni después, había osado pretender lo que pretendía Jesús. Hace unos días estaba hojeando una Biblia y en la introducción de una Biblia, esto que nunca se lee nadie, creo yo, me encontré la siguiente frase que os pongo por aquí, ¿no? Decía, a modo de introducción de la Biblia, esta es del Evangelio de San Marcos, ¿no? Decía, bueno, pues tanto los hechos como la enseñanza de Jesús muestran quién es y cuál es su misión. Él deshace el poder de los demonios sobre los hombres, da salud a los enfermos, pan a los que tienen hambre, salva a los discípulos cuando están en peligro, pero la autoridad de Jesús también se revela de otras maneras. Enseña con plena autoridad, perdona los pecados, tiene autoridad sobre el sábado, declara el verdadero sentido de la ley, anuncia lo que sucederá en el futuro, pero eso, por eso no es extraño que al dirigirse a Dios lo haga con una palabra que expresa una intimidad desconocida hasta entonces, Abba. Bueno, pues esto va a ser el resumen de lo que vamos a ver aquí esta tarde. Esto condensado en un párrafo que probablemente de muchas maneras hayamos oído o leído muchas veces, ¿no? Pero me encantaría que viéramos la sorpresa de lo que esconde detrás, ¿no? Para entrar un poco en ambiente, os invito a que hagamos un viaje, que vayamos a la Galilea de hace 2000 años, en un sábado como hoy, Jesús, por primera vez, tiene 30 años y llega a su pueblo, a Nazaret. Entra en la sinagoga y ocurre esto. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Entonces le entregaron el rollo del profeta Isaías y abriéndolo encontró que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, se lo devolvió al ministro, al rabino, y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Imaginaos la situación, ¿eh? Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Esa escritura correspondía a Isaías, un gran profeta que 500 años antes de él había anunciado la venida del Mesías, la venida de una gran presencia que estaría ungida por Dios, ¿no? Ungido por Dios es la unción, es lo que señalaba que alguien era el rey. Se le ungía. Pues este texto del profeta Isaías, Jesús
ese sábado, con 30 años, dice, hoy se cumple en mí lo que acabáis de leer, ¿no? Imaginaos la reacción de la gente que lo escuchaba, que lo había visto crecer. Pues ojalá que esta tarde tengamos nosotros también esta sorpresa y este pasmo, ¿no?, ante lo que estamos por ver, ¿no? Me gustaría que afrontáramos esta tarde con una doble tensión, ¿no? Por una parte, la tensión de que ese que dice hoy se cumple en mí esta escritura, dice que se cumple el ser Dios, pero un Dios con mayúsculas. Es verdad que a lo largo de la historia ha habido personajes que se le han atribuido determinados rasgos más o menos divinos, ¿no? Determinados emperadores, pues faraones del imperio egipcio, emperadores del imperio inca. Ha habido incluso algún loco, Canígula, que se ha hecho pasar por Dios. Ha habido, en definitiva, tanto en el ámbito del poder, gobernantes, que se han atribuido ciertas connotaciones especiales, divinas, entre comillas, y muy en minúsculas. Ha habido también personas muy sabias, personas con ciertos poderes, que también se les han atribuido determinadas cualidades que se han llamado a veces divinas, ¿no? Pero de lo que estamos hablando no es de eso. De lo que estamos hablando es de que alguien dice, yo soy Dios, pero un Dios capaz de haber hecho la creación, el Dios que ha hecho que de la nada surja la realidad, surja el todo, el Dios de la vida y el Dios de la muerte, el Dios que está por encima del mal. Que alguien diga, yo soy ese, eso nunca nadie había pretendido, osado decir tal cosa, ¿no? Y para llegar a esa afirmación de el Dios con mayúsculas, que ya es algo absolutamente sorprendente, me gustaría también invitaros a que pensemos un poco en qué circunstancias se produce, ¿no? Se produce en el contexto del pueblo judío, ¿no? Os pongo aquí una foto del otro día de la Maratón de Nueva York. Hace una semana, en mitad de la Maratón de Nueva York, cruzaron un grupo de judíos ortodoxos porque tenían que cruzar la calle. Y los 50.000 corredores, pues no podías esperar 3 horas a que terminara. Entonces, hay por ahí algún vídeo que se ven cruzando, son como 10 o 12 judíos ortodoxos, pero quiero llamar la atención de que nosotros somos estos y nos acercamos al Jesús que vivía con las categorías de aquellos. Hay un abismo entre nuestra manera de pensar, entre nuestras categorías y las categorías del Jesús que hablaba en arameo, que era un judío ortodoxo, que era un judío que iba los sábados a la sinagoga, que tomaba ese rollo de Isaías. Entonces, os pido que hagamos también ese esfuerzo por entender qué significaban las palabras de Jesús y su pretensión en ese contexto, ¿no? Además, el contexto del pueblo de Israel es un contexto que a veces se nos puede olvidar el valor que ha tenido y que tiene para nosotros, ¿no? Israel era un pueblo pequeño, no era un imperio de la antigüedad que destacara por su poder, por sus conquistas. Hace miles de años, el fundador del pueblo judío, Abraham, escuchó una promesa y fue fiel a esa promesa, y a través de él, su descendencia, Isaac, Jacob, todos los que siguieron, fueron poco a poco teniendo una revelación, ¿no? La revelación de este tipo de espiritualidad, ¿no? De este tipo de Dios con mayúsculas, y a su vez algo que no había sucedido hasta ese momento, y es que ese Dios, que es lo más diferente que puede haber a nosotros, es capaz de intervenir en la historia, ¿no? En la historia de ese pueblo de Israel, pero también en la de vosotros y en la mía, ¿no?
esa espiritualidad de Israel, de lo más sagrado, pero a la misma vez lo más cercano, esto es una conquista formidable, que a veces se nos olvida, ¿no? Y a veces bueno, nos quedamos con la anécdota, con los judíos cruzando la maratón de Nueva York, cuando en realidad somos hijos de ese gran hallazgo, ¿no? De un Dios que es capaz de acompañar la historia de un pueblo, que es capaz de acompañarlo durante 40 años que dura la huida de Egipto. Este pueblo de Israel había sufrido varias deportaciones, había sido sometido a esclavitud y había sido infiel constantemente a todas las manifestaciones que había ido teniendo de Dios, como nos pasa a nosotros. Probablemente muchos de vosotros hayáis experimentado que en vuestra vida hay momentos en los que tenéis como cercanía de esa presencia, de esa trascendencia, ¿no? Y sin embargo, muchísimas veces en las que sentís que le dais la espalda, ¿no? Como me pasa a mí. Pues esa es la experiencia del pueblo de Israel, de ser capaces de alcanzar una percepción del Dios sagrado. Ese es el Dios que se manifiesta, por ejemplo, a Moisés en el Sinaí, ante el cual él oculta la mirada porque si viera la presencia de Dios caería fulminado, pero sin embargo se presenta y se manifiesta y le revela, ¿no? Ese Dios es el Dios de Jesús y es el Dios del que estamos hablando ahora, ¿no? Traía aquí también estas palabras de uno de los filósofos más importantes del siglo XX, de Xavier Zubiri, que decía básicamente que nosotros, los que estamos aquí esta tarde, somos hijos de 3 ciudades, ¿no? Somos hijos de Atenas, de Roma y mucho antes de Jerusalén, ¿no? Decía Xavier Zubiri que los 3 productos más gigantes del espíritu humano han sido la metafísica griega, toda la filosofía que también veis aquí en clase, todo lo que... el derecho romano, sin el cual sería imposible concebir nuestra sociedad, y esta experiencia de la religión de Israel, ¿no? Y cómo el cristianismo había sido capaz de hacer una síntesis maravillosa de esas 3 conquistas y unificarlo, ¿no? Sabiendo que gracias también a ese recorrido del pueblo judío, el cristianismo no es una religión, no es una teoría. El cristianismo es un acontecimiento. Es que ha venido Jesús a decir la pretensión que estamos aquí esta tarde intentando acercarnos, ¿no? Esa pretensión, eso que decíamos de yo soy ese Dios trascendente que se ha hecho hombre, vamos a intentar verlo en varias manifestaciones de la vida de Jesús. En primer lugar, los milagros. Vosotros que estáis en un ámbito muy científico, la medicina, que todos somos hijos de categorías muy racionales, nos cuesta trabajo hoy aproximarnos a esto de los milagros, ¿no? Me gustaría que entendiéramos que para Jesús los milagros eran un signo de esta pretensión que estamos diciendo. La manera que Él tiene de manifestar que es Dios, una de las maneras es a través de estos milagros, ¿no? En primer lugar, me gustaría que viéramos, bueno, se han desarrollado algunas teorías en el pasado, porque esta mentalidad racionalista nuestra lo que viene a decir es que solamente es real lo que es racional, y solamente es racional lo que se puede demostrar empíricamente, ¿no? Entonces, si tomamos esa premisa, la mitad de las cosas se nos desmontan, ¿no? No solamente los milagros, sino también, lo veréis en vuestra experiencia, ¿no? El amor que yo pueda tener a mi hija se puede, probablemente sea muy poco demostrable empíricamente y os aseguro que es muy real, ¿no? Pero más allá de eso, antiguamente ha habido algunos intentos de decir, bueno, quizá estos milagros que aparecen en los evangelios, quizá sean
pues una manera de llevar a Jesús otros milagros que se producían en la antigüedad, pues en Jesús también se producen, como antes se produjeron pues en Apolonio de Tiana, ¿no? Un mago, un taumaturgo que vivió antes que Jesús y que se dice que hacía milagros, ¿no? Si vemos la manera que tienen de producirse esos milagros, no tiene nada que ver con la manera que tiene Jesús de actuar, por muchos motivos, ¿no? En primer lugar, la manera de contarlo, de estos milagros con los que puede haber un paralelismo, la manera de contarlo es una manera absolutamente grandilocuente, una manera pues muy, muy efectista de contar el milagro. Sin embargo, en los evangelios se produce con una sencillez apabullante. La manera que tiene Jesús o la manera que tienen los evangelios de contar cómo hacía Jesús los milagros no puede ser una forma más sencilla y más directa. En segundo lugar, el contexto. El contexto en el que se producen los milagros de Jesús es un contexto absolutamente cotidiano. Es con su amigo Lázaro, es en la boda de unos amigos en Caná, es en el día a día donde Jesús produce esos milagros, ¿no? Y luego, muy importante, estos milagros de Jesús no se hacen para darse autobombo, no se hacen para prestigiar la figura de Jesús, ¿no? No se cuentan para decir lo importante que era, ¿no? Como sí sucedía en algunos otros milagros. Se hacen para demostrar su pretensión, como un signo de su pretensión, ¿no? Y a su vez, estos milagros no van hacia las consecuencias de lo que ha pasado. No es si una persona tiene una enfermedad, Jesús la cura y se queda solamente en esa consecuencia, ¿no? Ha curado la herida. No. Jesús lo que quiere demostrar con los milagros es que es el dueño, el Señor, del origen de todo esto, ¿no? De las causas. Él se remonta a las causas primeras, ¿no? Bueno, vamos a ver, y también ha habido algún intento en el pasado de decir, quizá estos milagros sean simbólicos, sean como metáforas para querer decir que, bueno, en realidad es como si. No. En los evangelios no hay nada que indique que lo que están viendo los testigos de aquellos milagros, con esa historicidad que veíais antes con Tomás, eso no hay nada que haga suponer que aquello es metafórico. Ni siquiera sus adversarios osan decir que, bueno, en cuestionar que lo que está pasando, ¿no? Entonces, no hay nada simbólico en los milagros de Jesús. Vamos a ver varios milagros y qué nos quieren decir esos milagros, ¿no? En primer lugar, me gustaría que nos detuviéramos en este milagro. Imaginaos Jesús en Cafarnaúm, un pueblo que está al lado del lago de Tiberíades, que estaba al lado del lago de Tiberíades, está enseñando, y de pronto hay tanta gente que llegan unos con un enfermo en una camilla y no tienen manera de acercarlo a Jesús y hacen un boquete por el techo y se lo ponen delante de Jesús, ¿no? Y Jesús le dice, yo te perdono tus pecados. Y inmediatamente los que están al lado, algunos dicen, ¿quién es este para perdonar los pecados? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Él, que detecta lo que está pasando, dice, ¿qué os creéis? ¿Que es más fácil perdonar los pecados que decir, coge tu camilla, levántate y anda? Y le dice al paralítico, pues levántate, coge tu camilla y vete a tu casa, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hay en juego aquí? Pues en primer lugar, como os decía, a lo que os enfrentáis vosotras desde la medicina es a la limitación humana, ¿no? A la limitación en forma de enfermedad, en forma de patología. Jesús lo que dice es, yo soy capaz de ir al origen de todas esas limitaciones.
las limitaciones de la salud, pero también las limitaciones del pecado, las limitaciones de vivir en esta realidad de la que somos todos conscientes, que es una realidad imperfecta, ¿no? Una realidad limitada. La reacción de algunos cuando lo ven es, este blasfema. Blasfema porque está atribuyéndose algo que solo Dios puede hacer, que es perdonar. Solo Dios es capaz de perdonar. Y la reacción de muchos cuando lo ven es, nunca hemos visto nada parecido, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quién es este que es capaz de decir, yo te perdono, yo te doy la salud, ¿no? Me gustaría que viéramos otro milagro que aparentemente es menos espectacular, pero que también encierra algo muy importante, ¿no? Que es el milagro de la mujer que es sorprendida en adulterio, ¿no? No sé si recordáis, le llevan a Jesús a una mujer que ha sido sorprendida en mitad de un adulterio. Y según la ley, tenía que ser lapidada. Bueno, pues Jesús, en primer lugar, les dice a los que iban a lapidarla, ¿quiénes sois vosotros para juzgar a esta mujer? Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y en segundo lugar, a esta mujer le dice, nadie te ha juzgado, yo tampoco te juzgo, ¿no? Ante lo que nos enfrentamos aquí es ante otro tipo de milagro. Es el milagro de la soledad de esa mujer. De la soledad de esa mujer que habían condenado, que iban a ajusticiar, y Jesús se apiada de ella. Y le dice, en primer lugar, yo soy el verdadero juez. Y en segundo lugar, yo soy el único capaz de darte el perdón, ¿no? Recuerdo, hace unos días, escuché una de estas frases muy chupis que decía, el perdón es ser capaz de ir al pasado y volver al presente después de haber solucionado lo que hiciste mal en el pasado, ¿no? Y pensaba, jo, qué frase tan bonita de una psicóloga así muy motivacional y tal. Y decía, pero qué falso, ¿no? Al final, ¿quién es capaz de ir al pasado? Solo Dios. Solo Dios es capaz de restaurar cuando hemos metido la pata, ¿no? ¿Y quién no tiene aquí conciencia de haber metido la pata? Pues de esto va la pretensión de Jesús, de ser capaz de perdonar, de ser capaz de sanar, ¿no? Otro milagro diferente que vemos en los evangelios, en los 4 evangelios, es el de la tempestad calmada, ¿no? Aquí es diferente porque han estado todo el día, Jesús ha estado todo el día enseñando y les dice a sus primeros discípulos que vayan a la otra orilla. Ya es por la tarde, se suben en la barca y de pronto empieza una tormenta. Jesús está dormido y el resto de los discípulos que están en el barco se asustan muchísimo y le dicen a Jesús que si no le importa que vayan a morir. Y Jesús se levanta y le dice a la tempestad, silencio, cállate. Y de pronto se hace una quietud inmensa y los discípulos se quedan absolutamente aterrorizados de lo que acaban de presenciar, ¿no? El signo que quiere transmitir este milagro y que probablemente nos invita también a que veamos nuestras propias tempestades y también nuestras tormentas y cómo Jesús también les habla a ellas y les dice, silencio, cállate, a las que tengamos cada uno, ¿no? Pero en este caso concreto también, allí, en ese contexto, el mar se entendía como un espacio de peligro, ¿no? De pequeñez del ser humano, ¿no? Al final, yo tenía un amigo que le gustaba mucho la navegación y
y tal, y decía, al final, en el mar todos aprendemos a rezar, porque cuando te ves en mitad del mar con una tormenta, sí o sí, seas más creyente o menos creyente, rezas. Esta pequeñez que siente, esta vulnerabilidad que siente una persona cuando se ve en mitad del mar, que además en esas categorías que decíamos antes del pueblo judío, se remontan al pecado a ese momento fundacional del Génesis en el que se rompe el equilibrio de la naturaleza, ¿no? En el Génesis, al principio en el paraíso, la naturaleza era amable, había armonía. De pronto se rompe esa armonía y se produce este estar en el mundo en esta situación de precariedad, ¿no? Y sobre todo cuando estás en mitad del mar, en mitad de una tormenta, ¿no? En esa tormenta en la que además los vientos se identifican con los demonios, ¿no? Y Jesús lo que hace ahí, utilizando además una fórmula como la de un exorcismo. Jesús en este pasaje trata a los vientos como si fueran demonios, ¿no? Les habla y les dice, cállate a los vientos, ¿no? En el fondo, de lo que nos habla también es de esto, ¿no? De nuestra impotencia, de nuestra pequeñez. Muchas veces también, no solamente nuestra pequeñez en un mundo que no controlamos, ¿no? Sino también a veces nuestra pequeñez en nuestra búsqueda del sentido, que os decía esta mañana Juan, ¿no? Nuestra limitación radical, ¿no? Y ahí, a través de estos milagros, también Jesús quiere decir, mi pretensión también es que soy Dios, el Dios absoluto, también ahí. Y luego nos enfrentamos a otros milagros en los que Jesús va a la última frontera, a la frontera de la muerte, ¿no? Decíamos antes que en ese momento del Génesis, cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, con ellos llevan la muerte, ¿no? La muerte como también el signo de fragilidad último, ¿no? Vosotras además os vais a enfrentar en toda vuestra vida a esta derrota continua, ¿no? Al final, por muy bien que hagáis vuestro trabajo, siempre vais a terminar perdiendo, ¿no? Siempre va a haber la muerte, aparentemente, siempre va a prevalecer, aparentemente, ¿no? Pues aquí hay uno que dice que no, que dice que Él es capaz de ser también el Señor de la vida y de la muerte, ¿no? Uno, Jesús, dice, yo soy capaz de restaurar a la vida. Esto lo vemos en varios milagros, ¿no? En el milagro de la hija de Jairo, en el milagro del hijo de la viuda de Naín y muy especialmente en la resurrección de Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús que vivía en un pueblecito al lado de Jerusalén, en Betania, y que cuando él llega, después de que le habían comunicado que estaba muy grave su amigo, Jesús, cuando llega, llora de ver esta realidad nuestra y esta realidad que todos hemos experimentado en nuestros abuelos, en un amigo, esta realidad de la muerte, ¿no? De hecho, este pasaje de Jesús llorando ante la tumba de su amigo Lázaro, durante muchos años, muchos de los teólogos han pasado muy de puntillas, porque ese Dios todopoderoso, ¿cómo es posible que llore? Pues sí, lloró porque este es también el misterio de la pretensión de Cristo, ¿no? El que es capaz de bajar hasta la tumba de Lázaro y también ante la realidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y resucita a Lázaro, ¿no? Una resurrección diferente a la que veremos después, la suya propia, pero que nos transmite esta idea, ¿no? De yo soy el Señor de la vida y yo soy el Señor de la muerte, ¿no? Y puedo vencer a la muerte. Me gustaría también que nos fijáramos en la relación de Jesús con tres instituciones muy importantes del pueblo judío, que vertebran al pueblo judío en su identidad como nación y en su relación
con Dios, ¿no? Esa relación maravillosa que decíamos antes, ¿no? En primer lugar, la relación con la ley, ¿no? Para los judíos, la ley procedía directamente de Dios. En el monte Sinaí le había sido transmitida a Moisés y Moisés la había transmitido a los profetas, a los sabios, a los rabinos, y en esa cadena de transmisión siempre, en cada momento, se buscaba interpretar la ley siguiendo toda esa cadena de autoridad, ¿no? Si recordáis, Moisés en el Sinaí, en esta revelación, en este contacto que tiene con la presencia directa de Dios, le había transmitido los mandamientos sobre los que tiene que descansar la vida del pueblo de Israel y también esa enseñanza que debía guiar toda la vida de Israel. Nos encontramos con que Jesús sube a un monte y además transmite la idea de que el monte al que está subiendo, el monte que nosotros llamamos de las bienaventuranzas, el monte es el nuevo Sinaí. Y se pone a enseñar. La ley en hebreo significa, es la Torá, que también significa la enseñanza. Jesús empieza su enseñanza, empieza a transmitir su interpretación de la ley y pasa a lo siguiente. Además de dar enseñanzas como las bienaventuranzas, que hacen un cambio, un giro respecto a lo que consideramos que muchas veces nos puede llenar en la vida, como el poder, como el... Además de decir solamente yo os doy plenitud, además de eso, termina diciendo, se os ha dicho que no cometáis adulterio, pero yo os digo, pero yo os digo, pero yo os digo, ese yo resuena entre la gente que lo estaba escuchando. Imaginaos lo que acabo de decir. Moisés había recibido directamente de Dios esa enseñanza. Y Jesús se pone justo al nivel de Dios y dice, Dios os dijo, pero yo hoy os digo. Este ponerse al lado de Dios hace que en un comentario de Benedicto XVI sobre este acontecimiento decía, bueno, cuando lo estaban escuchando, sabían perfectamente o les rechinaba muchísimo ese yo. Se os ha dicho, pero yo os digo, y decía que lo que escribieron los evangelistas en ese momento es que la multitud que lo escuchaba estaba espantada. Se hacían la misma pregunta que nos hacemos esta tarde. ¿Quién es este? ¿Quién es este que osa decir, ponerse en el lugar de Dios? Pero al mismo tiempo tenía una autoridad que ellos veían que era diferente a la del resto de los rabinos. Y cuando digo autoridad, no me refiero a que tuviera mucha elocuencia, ¿no? Sino a que hablaba con el poder de decir, yo soy Dios y por tanto puedo deciros estos mandamientos, ¿no? Luego también, otra institución fundamental para los judíos era el cuarto mandamiento, el sabbat. Dios, al cabo de concluir la creación del mundo, descansó y ordenó que también se guardara el descanso en el sábado. Para los judíos, el sábado es una institución fundamental. Os quería poner aquí un comentario de un neurocirujano, un psiquiatra que murió hace unos años. No sé si alguien ha visto o recuerda una película que se llama Despertares, que es sobre unos enfermos que están en una clínica donde no tienen ningún tipo de tratamiento y de pronto, a través de una serie
de anabolizantes y de medicinas, logran como volver a cobrar la conciencia y esto genera una serie de situaciones. Pues este señor, Oliver Sacks, es el neurocirujano que estaba, bueno, que escribió ese libro y que fue muy importante, ¿no? Este Oliver Sacks, poco antes de morir, él tenía cáncer, era enfermo terminal, había pasado una vida muy complicada, él crece en una familia judía ortodoxa en Nueva York, sus padres eran médicos también, y él, desde muy joven, les había manifestado su homosexualidad, ¿no? Y su familia no lo había aceptado. Y él se había separado de su familia y del judaísmo, sobre todo pues, por esta vivencia de su homosexualidad y de una vida diferente, ¿no? Pero poco antes de morir recuerda lo que significaba el sabbat para su familia, ¿no? Entonces cuenta esto, ¿no? Dice, mis padres eran muy conscientes del cuarto mandamiento judío. Recordad el día del sabbat, santificadlo. Y el sabbat, el sabosh, como lo llamamos los judíos de origen lituano, era completamente distinto del resto de la semana. No estaba permitido trabajar, ni conducir, ni usar el teléfono. Estaba prohibido encender luces o estufas. Hoy en día los judíos ortodoxos cumplen el sabbat de esta manera. No hacen uso de ningún tipo de herramienta, de mecanismo. Hacia el mediodía del viernes, mi madre se despojaba de su identidad y su atuendo de cirujana y se dedicaba a preparar gefilte, las albóndigas de pescado molido y aliñado, y otros manjares para el sabosh. Justo antes del anochecer encendía las velas rituales, ahuecando las manos en torno a las llamas y murmurando una oración. Todos nos poníamos ropa limpia y nueva para el sabosh y nos reuníamos para la primera comida del sabbat, la cena. Mi padre levantaba su copa de vino de plata y entonaba las bendiciones y el kiddush, una plegaria. Y tras la cena nos dirigía a todos mientras dábamos gracias por la comida, ¿no? Esta manera de vivir el sabbat, que hace 2000 años era aún más rigurosa, hay uno que dice, el Hijo del Hombre, Jesús, es también el Señor del sábado. Yo soy el dueño del sábado, ¿no? Como sabéis, increpan a los discípulos de Jesús por estar cogiendo espigas para comer. Hasta ese nivel llegaba el rigorismo. Y él les dice esto, ¿no? Yo soy el Señor del sábado, ¿no? Solamente Dios puede ser el Señor del sábado, que es quien ha instituido esta institución. La otra gran institución judía es el templo de Jerusalén, ¿no? El templo de Jerusalén era el lugar más sagrado de la tierra. Es donde habitaba la presencia real y total de Dios, ¿no? Es lo que los judíos llamaban la Shekinah. Pues Jesús, en primer lugar, un día llega, recordaréis el episodio de los mercaderes en el templo, cuando saca una serie hace un látigo y los desaloja a los mercaderes que estaban en la puerta del templo, y los que lo estaban viendo sabían que el signo que había detrás de ese acto era la purificación del templo. La purificación del templo era uno de los signos de la venida del Mesías. Ya se había producido anteriormente una purificación del templo en la época de Judas Macabeo, cuando había sido profanado, y de nuevo vendría el Mesías a volver a hacer una purificación del templo. Y estaban viendo ese gesto de Jesús como un gesto del Mesías que había de venir, ¿no? Le preguntan que con qué autoridad hace esa purificación, y Jesús dice esto, ¿no? Dice, destruid el templo y en 3 días
lo reedificaré, ¿no? Este reedificar el templo en 3 días, dicen los evangelios, que se refería a su cuerpo, él convertido en el nuevo y auténtico templo donde habita la presencia total de Dios, ¿no? Claro, imaginaos de verdad, para ese judío que lo estaba escuchando, lo que significaba decir, yo soy el nuevo y verdadero templo. ¿Quién es este? ¿Quién es este que osa decir estas cosas, ¿no? Finalmente, a mí me ha ayudado mucho también el poder acercarme a esta charla, porque a veces cuando oímos palabras de los evangelios, a mí por lo menos me ha pasado que nos parece como que son palabras que tienen un sentido. Cuando se dice yo soy el buen pastor, o cuando se dice yo soy el agua, quien viva de mí no volverá a tener sed, son palabras que a cada uno de nosotros nos pueden resonar, pero que además en boca de Jesús remiten, y quien lo escuchaba sabía hacia qué remitían, hacia otra cosa, ¿no? Cuando Jesús dice de sí mismo, yo soy el buen pastor, los que lo escuchaban sabían que el pastor de Israel era Yahvé, era Dios. Imaginaos que Jesús diga yo soy el buen pastor, es exactamente igual que decir yo soy Dios. Un Dios al que los judíos ni siquiera osaban pronunciar su palabra. Igual pasa con otras expresiones, ¿no? Cuando dice, pues eso, yo soy el juez, yo soy... Cuando dice yo soy el viñador, la viña era Israel. Y cuando dice yo soy el viñador, es yo soy Dios. Hay continuamente en los evangelios se pone de manifiesto esta pretensión tan escandalosa de Jesús, ¿no? Y además de esta pretensión escandalosa, Jesús, en la manera que tiene de relacionarse con su Padre, es una manera que nunca antes nadie había osado que fuera parecido, ¿no? Este Abba, que habréis oído alguna vez, significa literalmente papaíto. El papaíto, que en arameo se decía en la intimidad del hogar, ningún judío osaría dirigirse a Dios con esa intimidad, ¿no? Entonces, imaginaos cuando escuchaban a Jesús hablar en diferentes momentos, ¿no? Cuando les transmite el Padre Nuestro, cuando está en Getsemaní, en diferentes momentos, cuando lo ven orar, ven esta manera de identificación con Dios, con este Abba, con este papaíto, ¿no? Y también, en diferentes momentos de los evangelios, hay la expresión del yo soy. Si recordáis, cuando Moisés tiene la revelación de Dios en el Sinaí, le pregunta Moisés, ¿y qué le diré, cómo le diré a mis hermanos qué es tu nombre, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Y él dice, yo soy, diles que yo soy. Ese yo soy aparece en diferentes momentos en los evangelios, ¿no? Referido a él, yo soy, ¿no? Imaginaos para un judío lo que significa que alguien ose decir yo soy, el nombre que había dado Dios a sí mismo, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esta pretensión de Jesús, es imposible que nos posicionemos ante Él de una manera condescendiente, ¿no? No vale decir, y esto lo habréis escuchado muchas veces, o incluso probablemente habréis tenido la experiencia, yo la he tenido, de decir, bueno, pues es que verdaderamente Jesús era un personaje maravilloso, su enseñanza era estupenda, habréis oído por ahí esta frase de el primer comunista, un hombre santo, pero esa otra parte de soy el Señor, eso ya es mucho decir, ¿no? Entonces, hace unos años hubo un rabino, Jacob Neisner,
que escribió un libro en el que decía esto, decía, vale, yo soy hijo de Israel, yo no puedo llegar a entender por qué Jesús llegó a decir lo que decía, de identificarse con el Señor, con Dios, pero reconozco que era un hombre maravilloso, que era un hombre santo, que era un gran rabino, ¿no? Pero me quedo con esa parte de Jesús, pero con la parte de soy Dios, esto ya es demasiado, esto ya son palabras mayores, ¿no? Le respondió otro rabino en un libro que se llama No Friend in Jesus, no hay amigo en Jesús, diciendo, no puedes decir que Jesús es un gran personaje, pero me quito de en medio lo otro, ¿no? Su auténtica pretensión. Yo soy ese Dios absoluto y trascendente, ¿no? No tiene ningún sentido, es imposible. Lo único que cabe, lo único racional, radical y que tiene sentido es preguntarnos quién era este. Este o era un impostor y lo que decía era mentira, o estaba loco, aunque no tiene mucha pinta de estarlo, o puede que sea realmente el Señor, ¿no? Y esta es la pregunta que nos hacemos aquí esta tarde, ¿no? Y esta es la pregunta que nos hacemos en nuestra vida cada día. También hay otra opción, ¿no? Y es intentar disimular, ¿no? Intentar evadirnos de esta pregunta, ¿no? Si vamos aquí, solamente queda esta alternativa. O de verdad este era un impostor, o estaba loco, o era el Señor, ¿no? La alternativa de el que se hace el loco soy yo y sigo con mi vida como si nada, verdaderamente tiene poco de racional, ¿no? En toda esta pretensión de Jesús, Él, ¿qué reclama a cambio, ¿no? ¿Qué reclama a cambio de eso que ofrece, ¿no? Yo os ofrezco la salud, os ofrezco el perdón, os ofrezco la vida, os ofrezco el sentido, a cada uno de los que estamos aquí, ¿eh? No, a cambio, ¿qué pide, ¿no? Si veis esta imagen, ¿alguien sabe de dónde proviene esta imagen? Pues esta imagen proviene de Indiana Jones. Hay un momento, en un pasaje que no sé si recordáis, que se llama El salto de la fe, que Indiana Jones está a punto de conseguir llegar hasta el cáliz que estaba buscando y se encuentra de pronto un precipicio. Y está convencido de que es incapaz de saltar ese precipicio, ¿no? Tiene este manuscrito y se da cuenta de que solo dando el salto y teniendo fe conseguirá saltar el precipicio, ¿no? Y esto es un poco lo que nos pide Jesús, ¿no? Al final Jesús lo que dice es, yo que respeto tu libertad, para que yo actúe, para que yo haga esos milagros, para que yo me haga presente en tu vida, para que yo sea el Dios en tu vida, para eso tú antes tienes que confiar en mí. Si no confías en mí, si pasas de mí, yo no puedo actuar. Solamente dando el salto tendrás la consecuencia que es esa promesa de sentido que yo te estoy haciendo, ¿no? Al final, lo que reclama Jesús es ese seguimiento, esa fe, como presupuesto y también como consecuencia de lo que vemos. De lo que vemos esta tarde, en lo que hemos visto que hay recogido con seguridad en los evangelios y lo que vemos también en nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues hemos hecho este recorrido, hemos visto pues cómo los milagros apuntan hacia la pretensión de Jesús, hemos visto cómo es capaz de vencer el dolor, el mal, la muerte, hemos visto gestos que nos hablan de su pretensión, el perdón de los pecados, su relación con estas instituciones, hemos visto que Él tiene una manera de relacionarse con Dios completamente
diferente a cómo se ha relacionado nadie, y más en ese contexto. Y hemos visto que él se identifica con ese Yahvé, ese yo soy del pueblo judío, ¿no? Ahora nos toca hacernos la pregunta de si esto es creíble, ¿no? Y para eso, la prueba del algodón es si resucitó o no. Porque al final, toda esa pretensión de Cristo, si terminó en una tumba, no ha servido para nada. Y para eso es la siguiente charla. Así que muchas gracias. Pero sí me gustaría dedicar unos minutos, si me lo permite Rocío también, a daros la palabra, a que podáis también comentar sobre esta pretensión o sobre lo que queráis. Tenéis la palabra. Bueno, yo soy Alba y me gustaría, es más curiosidad, saber cómo enfocas todo lo que nos has explicado en tu trabajo, porque entiendo que el trabajo social tiene que, o sea, estar muy relacionado con esto y me gustaría saber. Sí. Pues te agradezco mucho la pregunta, Alba, porque además, como decía al principio, creo que siendo diferente, mi trabajo y el tuyo tienen mucho que ver, ¿no? Por una parte, ves la impotencia de que por más que quieras luchar contra las desigualdades, es imposible, ¿no? Y sin embargo, merece la pena cada persona que ayudamos en nuestro trabajo, que ayudamos, pues las personas voluntarias que trabajan en la fundación. No sé si alguno de vosotros habrá pasado por Altius, pero repartiendo comida o ayudando a buscar empleo. Merece la pena cada persona, y para mí la dignidad de cada persona a la que atiendo viene de aquí. Es decir, en Altius trabajan personas que pueden tener motivaciones diferentes, ¿no? La mía es que cuando Jesús dice Padre nuestro, lo que está diciendo es que esa persona que yo estoy atendiendo, igual que el enfermo que tú vas a atender como enfermera, es mi hermano. Es mi hermano real, auténticamente, porque tenemos el mismo Padre, ¿no? Esto para empezar, ¿no? Para continuar, no os lo he dicho, pero todos los evangelios tienen en común que Jesús casi todo el tiempo está o con personas enfermas o con personas pobres. Por eso digo que tenemos mucho en común, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que por un lado, para hacer patente que Él es la plenitud ante la limitación de la enfermedad o de la pobreza o de la carencia, pero por otro lado también por la misericordia. Quiero decir, creo creo que no lo he dicho mucho, ¿no? Porque nos hemos centrado en ver el escándalo que significa que alguien diga yo soy Dios absoluto, ¿no? Pero ese Dios, el Papa Francisco tiene una frase muy bonita que dice, el nombre de Dios es misericordia, ¿no? Jesús se compadece, Jesús tiene un corazón que ama. Ese amor de Jesús, en el fondo, es lo que yo intento que sea también el motor de mi vocación como trabajador social, de mi vocación y de mis compañeros también en la fundación, ¿no? Al final, si tuviera que resumir en una palabra, ¿qué le da Jesús a mi trabajo, ¿no? El sentido del amor y el sentido. Muchas gracias.